Hermanos de Liti, buenas tardes. Con mucho cariño les saludamos, esperando que todos se encuentren bien, guardados por el poder del Señor. Esta es nuestra siguiente clase del Evangelio de San Marcos. Les recordaba que su manual del panorama del Nuevo Testamento lo tienen en la hoja web. Si no saben cómo entrar, pues por favor mándenos un email al instituto, al dusin@institutovidanueva.com. Con mucho gusto ahí les daremos la referencia, o pregúntenlo entre los hermanos, estudiantes que ustedes tengan cerca, si es posible. Si no, pues bueno, les podemos hacer llegar la información. Y pues prosiguiendo con la licenciatura, ustedes ya están cercanos, ¿verdad?, a culminar pues su primer año de la licenciatura en teología. Yo les animo a que prosigan, a que le echen ganas. Es una obra de cualquier manera. Tenemos que estudiar la Biblia de una manera seria, sistemática. Pues qué mejor de hacerlo, ¿verdad? Sí, con un instituto que tenemos ya cerca de 11 años, graduando generaciones de licenciados en teología de muchas partes, de muchas congregaciones. Pues también la maestría, ¿verdad? Ya es la cuarta generación que sale del instituto, y el doctorado también con un programa muy hermoso en escatología. Es que de cualquier manera hay que estudiar la Biblia y hacerlo de manera seria. Es la única esperanza que tenemos para este mundo caído, para este mundo que está pues asolado por la maldad, por el pecado. Entonces, qué mejor, hermanos, que tengamos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bueno, vamos a leer, nos quedamos en el versículo 39, donde dice que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos. Recuerden que ahí fue su primer encuentro, ¿verdad? Ahí en el versículo 23, una sinagoga con un hombre con un espíritu inmundo, pues que tenía un espíritu de lujuria, en quien se manifestaba también la epilepsia, una enfermedad provocada en este caso por este demonio de lujuria en la vida de esta persona, pero estaba en la sinagoga. Pues uno pensaría pues que es un lugar, ¿verdad?, donde se adora a Dios, se conoce de Dios. Sin embargo, pues ahí vemos que el Señor ministraba y se encontraba a cada rato gente que tenía que ministrarla y ayudarla, ¿no? Y en este caso dice, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Era la región pues a donde el Señor ministró parte de su tiempo. Pero dice, y echaba fuera los demonios, ekbalao, recordarán la palabra griega, echar fuera los demonios. Pues era parte del ministerio del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes estén preparados en un ministerio de liberación, para que en un momento dado, si Dios así les dirige, les guía esto, pues que lo puedan hacer, parte de la chambita que el Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. Yo diría no chambita, sino chambota, porque dice uno, bueno, caray, qué trabajo tan especial el del Señor Jesús, ¿verdad? Pues al estar haciendo todo esto. Y bueno, él dice que del versículo 40, fíjese, vino a él un leproso. Ustedes recordarán que la lepra, pues entre el pueblo judío era algo muy prohibido, que un leproso pudiera andar libremente, ¿verdad?, en las calles, porque era altamente contagioso. Imagínense, si hoy el COVID es contagioso, pues la lepra era también sumamente contagiosa, y tenían que andar con una campanita, ¿verdad?, anunciando a la gente. Cuando la gente oía una campanita salían corriendo, ¿no? Entonces este leproso llegó a él, ¿verdad?, y rogándole. Esta palabra ruego, pues bueno, encontramos que es una palabra también muy usada en la palabra de Dios, porque bueno, es una palabra, la palabra griega parakaleo. Esta palabra indica un ruego profundo, con un sentimiento de desesperación. Cuando usted está en una crisis, cuando usted está sumido en la angustia, pues aparece el ruego, ¿no? El parakaleo. Es el parakaleo, el ruego de, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando tenía el aguijón, el mensajero de Satanás en su carne.
Y pues 3 veces Pablo rogó, y sin embargo, pues fíjense, la respuesta del Señor fue siempre: tú, Pablo, lo único que necesitas es mi gracia. Y Pablo se quedaba sorprendido, ¿no, Señor? Pero pues no me vas a sanar, no me vas a quitar este espíritu que tengo en mi carne, que me está golpeando todo el día de una forma en la que estoy pues rogando, paracaleo, Señor, para que me quites este aguijón tan dañino y tan molesto. Y el Señor: bástate mi gracia. Y bueno, esto es una grande lección. Yo he aprendido muchísimo con estas palabras: bástate mi gracia. ¿Qué acaso necesitaremos más de Dios que su gracia infinita, su gracia maravillosa, su gracia milagrosa? Así como para pensar en que necesitamos otra cosa aparte de ello. Es que la gracia se encuentra, es como el terreno a donde se encuentra todo lo de Dios se encuentra en el terreno de la gracia. Y ahí comenzó nuestra salvación, y ahí debemos de permanecer, en la gracia del Señor, y ahí reposar, porque es un terreno donde se debe reposar. En Hebreos dice que el que entró al reposo del Señor, entramos al reposo del Señor. Tenemos un Dios que Él se ocupa de todas las cosas de tu vida. Entonces, bueno, no quiere decir que no vas a tener problemas y no vas a estar teniendo necesidades, pero en medio de esos problemas, esas crisis, esas situaciones desesperadas en el que el mundo está pues viviendo constantemente, y más en estos días, ¿verdad? Cuánta gente desesperada y ansiosa está y no tanto por por estar contagiados, sino porque ya están desesperados, quieren salir y tener su vida de siempre, ¿verdad? Pero bástate mi gracia, nos basta su gracia suficiente. Ahí está el amor, ahí está la misericordia, ahí está la dirección, ahí está la fortaleza, ahí está el ánimo, ahí está la dirección, la sabiduría, todo se encuentra en ese terreno. Entonces, bástate mi gracia. O sea, tú salte del terreno de la gracia y te vas a encontrar en el terreno de la desesperación, de la angustia, de la tribulación, de la locura, ¿verdad? De la necedad, del orgullo, de la vanidad. Todo el mal de este mundo se encuentra fuera del terreno de la gracia. Entonces, pues, ¿para qué le buscamos? No hay otra. Esa es nuestra posición privilegiada, donde la misericordia de Dios es constante, a donde tus oraciones van a ser contestadas, a donde la presencia de Dios te va a fortalecer, animar y llevarte pues hacia la dirección que tú necesitas. ¿Ves? Entonces este leproso, pues de alguna manera en ese estado, imagínense, ponerse los zapatos de esta persona, estar leproso, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que se te va cayendo la piel a pedazos. Llega un momento en que ya se te cayó toda la piel, entonces pues ya viene finalmente la muerte, ¿no? Y entonces pues este leproso seguramente había oído hablar de aquel hombre maravilloso, de aquel hombre que sanaba y que daba vista a los ciegos, y hacía oír a los sordos, y levantaba a los muertos, los resucitaba. ¡Wow! Haber dicho: eso es lo que yo necesito. Y bueno, desde luego él iba buscando sanidad física, ¿no? Pero de alguna manera, pues al escuchar lo que hacía, también ha de haber escuchado lo que decía el Evangelio del Señor. Porque llega y entonces se hinca, dice hincada la rodilla. O sea, llegó en una actitud, esa es la postración. Cuando una persona llega con esa actitud, llega delante de Dios así, ¿usted cree que Dios lo desecha? ¿Usted cree que Dios no tiene un corazón piadoso, misericordioso? Como lo vamos a ver ahí en el versículo 41, como rogando con este paracaleo. No es una oración: Señor, pues si quieres, sáname, o si quieres, dame, o si quieres, Padre, que yo haga esto. No, es un ruego así de lo profundo de su ser, y todavía de rodillas rogando de esta manera. Y le dijo: si quieres, o sea, poniendo delante de él, ¿verdad? Es tu voluntad, yo estoy dispuesto a aceptarla.
y este querer tuyo, ¿verdad? Esto yo reconozco, yo sé que si quieres, basta con que quieras. Y qué tremendo, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Si quieres. Porque, bueno, es que muchos lo usan de una manera quizás equivocada, pero es un si quieres que viene en un contexto paracaleo y viene en un contexto de humillación, en un contexto de reconocimiento del poder glorioso, ¿verdad?, que hay en el nombre de Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, ¿no? No es si puedes, que es diferente. Si puedes. Jesús podía, pues resucitaba a los muertos. Imagínense, si no va a poder limpiar un leproso, si no va a poder quitar la enfermedad que sea. Pero es si quieres, ¿verdad? Apelando también a su estricta y correcta y santa y buena voluntad, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 41? Y entonces Jesús, teniendo misericordia de él. O sea, si hay algo a lo que podemos apelar en el Señor y a Dios, es a su misericordia. Los salmos están llenos de esta palabra. Te estudie los textos, sáquelos en un cuaderno y use un diccionario, el Strong's, y vea cómo la palabra misericordia está por toda la Biblia. O sea, la misericordia de Dios es eterna y para siempre. Vamos a tener un Dios misericordioso por toda la eternidad, hermanos. ¿Sí? Y es algo que es afín a su naturaleza. O sea, así como Dios es amor, también Dios es misericordioso. Y esta palabra dice el diccionario que es sentir lástima. Dice que es compadecerse, es tener compasión del mal ajeno, ¿verdad? Y pues lo más que nos pudiéramos llegar a parecer a Jesús, pues es precisamente en este atributo, ¿no?, del Señor. El sentir lástima por la gente, compadecerse en el dolor ajeno, tener compasión del débil, de la viuda, del necesitado, ¿no? Te hace muy, muy parecido y semejante a Jesús, porque así vemos que lo primero que se manifiesta en Jesús como respuesta a este ruego paracaleo, a esta actitud de humillación, a si quieres, o sea, lo desarmó por completo. O sea, el corazón de Jesús tan sensible, amoroso y tierno. Imagínense con alguien leproso así, cayéndose la piel a pedazos, con esta actitud. Y entonces Jesús nada más lo que hizo, extendió la mano, ¿verdad? ¿Y qué cosa? Y le tocó. O sea, el toque. Como hemos comentado, la mujer del flujo de sangre, cuando también supo de Jesús, buscó a Jesús y con esta misma actitud, sin este ruego, pero con un deseo en su corazón de ir a Jesús, de ser tocada por Jesús, de tocar a Jesús, porque ella decía, si con tan solo tocar la punta de su mano, con eso me basta. Con un toque de Dios te basta para ser sanado, te basta para que Dios, su gracia infinita, te provea lo que necesitas. Solamente necesitamos un toque, no muchos toques, un solo toque. ¿Te imaginas un toque del Señor en tu vida? ¡Wow! ¿No? Extendió la mano y le tocó y le dijo. O sea, fue el toque más la palabra de Dios. O sea, cuando le tocó la mujer del flujo, Jesús decía, ¿quién me ha tocado? Y decían los apóstoles, oye, pues vienes así como un presidente rodeado de gente y todos te quieren, lo jalaban y lo tocaban y querían de él, ¿verdad?, recibir. Sin embargo, alguien le había tocado de manera diferente. Y dice, yo sé que alguien me tocó porque cuando me tocó esa persona, salió poder de mí. O sea, por un lado, el toque de alguien angustiado, de alguien necesitado, un toque a través de un ruego, tú tocas a Dios, tú tocas a Jesús, ¿sí?
Y este toque de la mujer del flujo al Hijo de Dios, a Jesús de nuestro Señor, pues lo hizo que el poder de Dios, extrajo el poder de Dios. Y sí, imagínense, así como un imán, ¿no? Tienes un imán y ponlo al lado así de hierro, de unos clavos o algo que contenga metal, y vas a ver cómo el imán lo atrae. Entonces la fe atrae el poder de Dios. La verdadera fe que viene acompañada en contextos, debe de venir en contextos bíblicos, ¿sí? En los cuales pues se da el milagro, ¿verdad? Y esto es porque así Dios lo ha establecido. Entonces, bueno, ese si quieres, bueno, en la voluntad de Dios es un si quieres, ¿verdad? Sabemos que todo lo que sea voluntad de Dios, dice, esta es la confianza que tenemos, 1 Juan 5:14, ¿no? Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces aquí, ¿verdad? La misericordia del Señor Jesús, después el toque, ¿verdad? Que hace que el poder de Dios fluya hacia la enfermedad, toque las moléculas no sé, las bacterias o microbios, que sea la lepra, ¿verdad? En este caso, pues una enfermedad incurable, que el poder de Dios toque a esa enfermedad, y cualquiera que sea la restauración instantánea de células, de glóbulos, de tejidos, de sistemas del cuerpo. No sabemos qué tan avanzada estaba la lepra y dónde la tenía, pero pues era ya una persona ya que estaba, pues que en cualquier momento podría morir, ¿no? Recuerden en Hechos 4:30 cómo también extender la mano. Y ahí me gusta muchas veces cuando oramos en la congregación y oramos por una necesidad, pues yo les pido a los hermanos, levante su mano derecha, extienda su mano derecha. Y esto solamente como un símbolo, no es magia, no tiene en sí el levantar la mano o no levantarla. Tiene el poder para hacer algo, ¿verdad? Pero es meramente simbólico, ¿no? Cuando se extiende Moisés la vara, se abre el mar rojo. Cuando él extiende la vara y toca la piedra, le sale el agua. Y cuando Jesús extendía la mano y tocó a la suegra de Pedro, lo vimos en la clase pasada. Y aquí también extiende la mano y toca al leproso. Y entonces la expresión o manifestación de la voluntad santa, agradable de Dios, la cual fue algo que se manifestó en el Señor Jesucristo en su vida, la voluntad de Dios. Él cuando murió, no se haga mi voluntad, dijo Jesús, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces la voluntad del Padre en Jesús operaba y se manifestaba porque Dios el Padre vivía en Jesús en toda su plenitud. El Padre viviendo en Jesús, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo del Padre que vivía en toda su plenitud en Jesús y se manifestaba a través de Jesús, ¿verdad? Cuando Él predicaba, cuando Él dijo en Juan, pues todos los milagros y todas las señales que yo hago, no los hago yo, los hace el Padre que vive en mí. ¿Ve? Entonces esta voluntad que se manifiesta de esta manera va acompañada de misericordia, la voluntad de Dios, porque Dios es misericordioso. Esta voluntad de Dios se manifiesta con hechos, no nada más de palabra, ¿no? Sino de hechos y en verdad, como dice en 1 Juan, que debe de ser el amor en hechos y en verdad. El amor se debe de manifestar, ¿verdad? De alguna manera, un toque a un hermano, un abrazo de consuelo, pues una ministración que vaya acompañada con un sentimiento, en un espíritu de amor, de misericordia, estás pues acompañando en su dolor a alguien de esta manera. Entonces él dice en Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta manifestación de todos estos poderes, señales, sanidades, prodigios,
¿verdad? Iban acompañando a la manifestación de la expresión del Evangelio al dar a conocer la obra y muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? El lugar en que estaban, pues se manifestó la mano de Dios poderosamente. Entonces, pues extender la mano no es más que meramente simbólico, ¿verdad? Y dice el versículo 42, estamos en el capítulo 1, no vayan a estar todavía buscando en dónde nos quedamos, porque esto quedó ya desde la clase pasada. Y así que él hubo hablado al instante, ¿sí? Eutseos, esa palabra griega, al instante. No fue una sanidad de, bueno, pues mira, vete a tu casa, te acuestas y vas a estar ahí leyendo la Biblia y mañana te levantas a las 6 para orar, ¿no? Aquí el poder de Dios, ¿verdad? En este caso fue, tú quedas instantáneamente libre de tu lepra. Dice ahí, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, ¿no? Aquí no es una referencia quizás a un demonio, no sé, muchos podrían decir, bueno, está diciendo que se fue de aquel, como si hubiera salido, ¿no? El espíritu de lepra que estaba produciendo físicamente esa lepra podría ser, aunque en el caso, ¿verdad? Fuera del otro, de la sinagoga, sí era un demonio, ¿no? Ahí lo expresa la palabra de Dios, cuando se cayó y se retorcía violentamente, son síntomas de expresiones físicas en las que cuando el demonio está en una persona, pues se manifiesta dando síntomas como los que se describen en los evangelios en muchas ocasiones. Pero aquí nada más dice, y al instante la lepra se fue de aquel. Aquí no se cayó, no se retorció, no se puso violento, ni siquiera le habló como el otro demonio, que le dijo, yo sabes, ya has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios, ¿no? Hablando el demonio a través de ese leproso. Pero acá no, aquí esta persona pues fue limpia inmediatamente, ¿verdad? Y esto dice en el instante quedó limpio, o sea, ya una persona, por los sacerdotes también reconocían que ya alguien había sido sanado, pues muchas veces sanaba también de manera milagrosa, por la voluntad de Dios, algún leproso, y pues esto tenían que los sacerdotes certificarlo por lo contagioso que era, ¿no? Era así como venir salubridad y hagan una prueba, a ver si tiene COVID o no tiene COVID, no sé ahorita qué tan avanzado esté en ese campo ya ahorita la ciencia médica, pero pues es algo que ellos certificaban, ¿no? Llegaban a una casa y veían en Levítico se encuentran algunas de estas expresiones de cuando en una casa había vivido un leproso, los muros se infectaban, entonces quedaban manchas de cierto color y iban cambiando los colores, etcétera. Entonces, versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Ven? ¿Verdad? ¿Cómo lo manda Jesús al sacerdote? Porque lo tenían que certificar, ¿no? Y sabes que tú con un sello tú estás limpio, y cualquiera que tenga la sospecha o te tenga miedo y no se te quiera acercar, mire, ya estoy certificado. Yo estoy sanado, ¿verdad? Ya me inspeccionaron de los pies a la cabeza y yo estoy sanado. Entonces ve, muéstrate al sacerdote. Y aparte le dice Jesús, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Esto ustedes lo pueden ver en Levítico 14, vienen pues todas las ceremonias en las que venían acompañadas todas este tipo de circunstancias. La purificación de esto del loto tenía que venir pues con algunas ofrendas, y esto en el Deuteronomio 14, casi todo el capítulo, ¿no? De Levítico 14 lo van a encontrar. Entonces, pero fíjense el 45, pero oído él, comenzó a publicarlo, lo publicó, dice, comenzó a publicarlo mucho, o sea, por todos lados, o sea,
Imagínense la experiencia de este pobre hombre, o sea, también hay que entenderlo, ¿verdad? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Esto es lo que decía Jesús, pues denme chance, ¿no? O sea, tengo que ir acá, allá, por todos lados, y tanta multitud no me dejan, ni lo agarran, ni lo frenan, y ministra, llora por mí, y mi hija, y acá, y allá, y ahora mi casa. O sea, Jesús tenía como que ya pues su programa, ¿no?, del día. Y esto le impedía, y pues bueno, su misericordia, pues tomando en cuenta pues que iba a pasar todo esto, no iba a decir no, porque si te sano me va esto a acarrear tanta publicidad. No, o sea, sabiendo, él lo sabía que iba a pasar. Pues la misericordia triunfa sobre el juicio, sobre cualquier otra situación de este tipo, ¿no? Entonces, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Por qué? Por tanta gente. Ustedes saben lo que es caminar entre tanta gente, y en esos momentos no llevaba, los discípulos lo hacían como de guarros, ¿verdad? Pues se podría pensar, ¿no?, que no querían que le dejaran, por favor, abrirle cancha. Pero no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y hasta ahí dice, y venían a él de todas partes, aunque se fueran a los lugares desiertos, ahí iban todos. Pues cómo no, imagínese, usted tiene un hijo paralítico, o un hijo que tiene cáncer, un hijo o un hijo con X enfermedad, y no tiene hospitales, no tiene curaciones, no tiene ni siquiera dinero para que lo atiendan. Y sabe que está Jesús ahí vivo, en presencia, ¿verdad?, sanando a todos los que toca, a todos los que llegan con él, sanándolos. Pues, ¿qué haría usted? ¿Se quedaría en su casa y pues mejor me voy a esperar a ver, ahora que regrese mejor? No. Así es que entonces, hermanos, llegamos ya con esto al fin del capítulo 1. Espero que ustedes puedan meditar su capítulo 2. Tendremos pronto, después de este break, otra vez el siguiente capítulo para todos ustedes. Muchas gracias y bendiciones.